Buenas tardes, mi nombre es Ilse Lisset Hoyos Maciel. Esta es la unidad 1 sobre Introducción a la Estadística y Resumen y Gráficas de Datos. Esta es de la materia de Estadística Inferencial del Departamento de Ingeniería Industrial. Vamos a comenzar con las definiciones. Pensamiento estadístico. La realidad de diferentes perspectivas sobre lo que realmente es un pensamiento estadístico en términos sencillos es la capacidad para ver el panorama completo, para tomar en cuenta factores influyentes como el contexto, la fuente de los datos y el método de muestreo, también para obtener conclusiones e identificar implicaciones prácticas. Incluye el pensamiento crítico y la capacidad de interpretar los resultados. Va mucho más allá de la capacidad de ejecutar cálculos complejos. Aquí vienen ahora con los ejemplos. Ejemplo número 1 es la multa por exceso de velocidad. Dice, mientras conducía a su casa en Connecticut, David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con un límite de velocidad de 55 millas por hora. Ahora, esto es posible y muy probable, ya que, como dice, el límite de velocidad son 55 millas por hora y el conductor iba a 205 millas por hora, que esto fue lo que causó que fuera multado. El ejemplo número 2 son los semáforos. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Ahora, esto es posible, pero poco probable, ya que los semáforos están programados para que algunos, en cuanto se ponen en verde, otros queden en rojo. Eso es para el control del tráfico. Y el que haya conseguido 3 semáforos consecutivos, todos en verde, puede ser posible a la hora en que la programación de los semáforos concuerdan en 3 verdes seguidos, pero igual es muy poco probable. El Día de Acción de Gracias. El año próximo, el Día de Acción de Gracias caerá el lunes. Esto igual es posible, pero muy poco probable, ya que el Día de Acción de Gracias, si ese año fue un domingo, puede que caiga el lunes el siguiente. Igual si fue un jueves, no podría caer el lunes, ya que cada año va cambiando el día. Sin embargo, no todos los años va a caer en lunes. Ahora, los tipos de datos. Dice, el parámetro es el valor de referencia que permite medir avances y resultados alcanzados en el cumplimiento de objetivos. El estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o número que puede contarse. Esto quiere decir, el número de valores posibles sería 0, 1, 2, 3, 4, son números que se pueden contar. En cambio, los datos continuos resultan de un número infinito posibles de valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Aquí está, como se dice. En resumido, los datos discretos son aquellos finitos y los datos continuos son aquellos que son infinitos. Ahorita los vamos a ver en los siguientes ejercicios. Lo antes planteado, que son los datos discretos, los datos continuos. Aquí está. El primer ejemplo sobre esto es dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que el 77% de los aparatos no funcionan, según datos del artículo Forensic in Nueva York Footline Push Button de Michael Liu del New York Times. Ahora, esta información es estadística, ya que está describiendo las características de una muestra. Y esta es una
característica de este método. El otro es la tabla periódica. Un peso atómico promedio o la media del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Este es un parámetro, ya que es un valor de referencia que permite medir avances y resultados alcanzados en el cumplimiento de objetivos, como anteriormente se había mencionado. En la presión sanguínea. Se elige a una mujer al azar y cuando se mide su presión sanguínea se obtiene una presión sistólica de 61 mmHg. Estos datos son discretos ya que es finito y se puede contar, ya que 61 se puede manejar como un ejemplo, aquí está, es decir, el número de valores posibles, 0, 1, 2, en este caso fue 61. Por lo tanto, se dice que es discreto. Ahora, el pensamiento crítico consiste en analizar y valorar la estabilidad de razonamientos, en aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida diaria. Mencionada esta evaluación puede hacerse a través de la observación, la experiencia, el razonamiento o el método científico. Exige claridad, precisión, equidad y evidencias, ya que intenta evitar las impresiones particulares en este sentido. De esto igual vamos a ver ejemplos. Presión sanguínea. Con el uso de datos del FBI, de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, métodos estadísticos demostraron para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Ahora la pregunta es, ¿podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios? De igual forma, ¿podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Ahora, de acuerdo a los datos obtenidos se puede concluir que sí, ya que si se revisan las personas con permisos de armas, sería más difícil poder conseguir una para causar un homicidio, ya que igual no depende 100% de esto, se puede decir que son datos y aparte aquí dice son métodos estadísticos que demostraron, por lo tanto se concluye con esto. La prueba sesgada. En el caso judicial de Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo minoritario falló en el examen para ocupar el cargo de capitán de bomberos, en una tasa mucho más alta que el grupo mayoritario. Conclusión. El examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. Ahora, de acuerdo a los datos obtenidos se puede concluir que sí, ya que el grupo minoritario tiene una tasa mayor de rechazo para el puesto. Esto se puede ver a la discriminación o a diferentes factores, ya que hay que recordar que un grupo minoritario tiene ciertas características. Y aquí ocasiona pensar que ese grupo minoritario falló en el examen para ocupar el cargo, en una tasa mucho mayor a la que un grupo mayoritario. Esto está debiendo en que están tomando a lo mejor alguna característica al momento en que están realizando el examen. Pregunta incorrecta. El autor realizó una encuesta entre estudiantes con la siguiente pregunta. Anote su estatura en pulgadas. Identifique dos problemas importantes en esta pregunta. Ahora, los problemas que se pudieron identificar es el primero, que los alumnos pueden desconocer su estatura exacta. Debido a esto, en que siendo estudiantes todavía tienden a aumentar su estatura y puede que no sea la misma a la que ya tenían anteriormente. Otro problema es que los alumnos pueden conocer su estatura, pero en otro sistema de medición, que pueden ser centímetros y no en pulgadas. De igual forma pueden desconocer la conversión
de lo que equivalen los centímetros a pulgadas. La recolección de datos muestrales es un estudio observacional. Vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. El estudio observacional es un buen ejemplo de un estudio, aquel en el que se encuesta a los individuos, pero sin aplicarles ningún tratamiento. La encuesta Literary Digits, en la que se preguntó a los participantes por quién votaría en la elección presidencial, es un estudio observacional. Se interrogó a los individuos en relación con sus preferencias electorales, pero no se les aplicó ningún tipo de tratamiento o algo que modificara lo que estaban pensando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos los sujetos se denominan unidades experimentales. Ahora, aquí se están definiendo lo que es el estudio observacional, el cual es solamente observan o interrogan sin tratar o aplicar algún tratamiento a las personas encuestadas. En cambio, un experimento es todo lo contrario. Aquí es donde proceden a aplicar algún tratamiento y después observan los efectos sobre los sujetos. Aquí dice, en el experimento de salud pública más grande que se haya realizado, un grupo de 2.745 niños recibieron un tratamiento que consistía en la vacuna de Salk, mientras que un grupo de 201.229 niños recibieron un placebo. Las inyecciones de la vacuna de Salk constituyen un tratamiento que modificó a los sujetos, por lo que se trata un ejemplo de experimento. De igual forma, si aquí no había quedado claro, este es un ejemplo de experimento en donde se les aplicó un tratamiento, que fue la vacuna de Salk, a un grupo de niños, y esto modificó la salud que ellos tenían. Muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. ¿Es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población? ¿Es probable que los resultados sean buenos o malos? ¿La calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de muestras de conveniencia en general? Ahora, la muestra seguramente arrojará resultados similares, ya que una mayor cantidad de la población es diestra. Y una de las características de la muestra de conveniencia es que no es aleatoria, sin embargo es de fácil acceso y no toma en cuenta si realmente las muestras son representativas de toda la población. Por lo tal se puede decir que sí, ya que se utilizaron personas que se tenían cerca y no les importó, no se tomaron representativamente a toda la población, ya que, como se había mencionado, hay personas que la mayoría son diestras y otras cuantas son zurdas. Ergonomía. Un alumno del autor reunió medidas de longitud del brazo de sus familiares. Este igual se puede considerar que es una muestra de conveniencia, ya que los familiares son más accesibles, que es una de las características que se mencionó anteriormente. Cata de vinos. Una ocasión el autor observó a catadores de vinos profesionales mientras trabajaban en una instalación de prueba de Consumer Union en Yonkers, Nueva York. Suponga que la prueba incluye 3 vinos distintos elegidos al azar, de 5 bodegas de vino diferentes. Ahora, este es estratificado, ya que es un procedimiento de muestreo en el que el objetivo de la población se separa en segmentos exclusivos y homogéneos. Entonces, como se mencionó, este es un ejemplo de muestreo estratificado, ya que de los distintos vinos, se eligieron 5 bodegas de vinos diferentes. Y después de aquí se seguirán eligiendo dependiendo el objetivo de esto. Muestreo de estudiantes. Un salón de clases alberga a 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes.
con 6 estudiantes en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila y luego lo arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria simple. Explique. Es un muestreo aleatorio simple, ya que la característica es que es un procedimiento que da a cada elemento de la población objetivo y a cada posible muestra un tamaño determinado la misma probabilidad de ser elegido. El pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Algunas gráficas son inadecuadas porque contienen errores y otras lo son porque, aunque sean técnicamente correctas, resultan confusas. O sea, no simplemente o no siempre es que una gráfica esté organizada, esté estructurada mal, sino que también por ser confusas puede ser una gráfica inadecuada. Es importante desarrollar la habilidad para reconocer gráficas incorrectas y para identificar con exactitud los elementos confusos. Algunas gráficas son confusas porque uno o ambos ejes no inician en cero, de manera que las diferencias se exageran. Ahora, la definición de distribuciones de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Las definiciones importantes. Los límites inferiores de cada clase son las cifras más pequeñas pertenecientes a las diferentes clases. Y los límites superiores, por el contrario, son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clases son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Identifique la anchura de clase, las marcas de clase y las fronteras de clase para las distribuciones de frecuencias indicadas. Las distribuciones de frecuencias se basan en datos del apéndice B. Entonces, aquí está, este fue el ejemplo. Los pesos en libras de metal del desecho. Su anchura de clase fue de 0.99, ya que aquí es de 0.0 a 0.99, de 1 a 1.99 y así. Sus frecuencias igual están aquí, dependiendo de la clase. Sus marcas de clase fueron estas, de cada una. Que recordar que las marcas de clases es sumar el límite inferior más el límite superior y dividirlo entre 2, lo cual nos dio estos resultados, y estas son sus fronteras de clase. Este es el primer ejercicio. Ahora, radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con cantidades de estroncio que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo a los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base en datos de la An Unexpert Rise in Instrument 90 in Use a 1990. Construya una distribución de frecuencias con 8 clases. Inicie con un límite inferior de la clase de 110 y utilice una anchura de clase de 10. Existe una razón por la que este tipo de datos son importantes. Bueno, aquí está. Uno de los de las características eran que tenían que ser 8 clases y teníamos que iniciar con 110 y su anchura iba a ser de 10. Aquí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. Su anchura es de 10. Se inició con 110 y esta fue la distribución de frecuencia de los dientes de leche. La gráfica muestra que entre la clase de 150 a 160 se encuentra una mayor frecuencia. Igual, para alguna duda. Esta frecuencia se realizó en
Minitab, en donde se introducieron los datos que se presentaron. Todos estos datos se acomodaron aquí están los 40 datos. Y del cual se obtuvo esta distribución, en donde están anotados todos los datos. Inició desde el 110 con una anchura de 10 y se obtuvo esta gráfica, la cual se colocó aquí. Ahora los pesos de papel desechado. A ver, vamos a cancelar esta. Igual para ese hay una gráfica dependiendo de lo que nos pide. Dice, como parte del proyecto Garbage de la unidad de Arizona, se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos de papel desechado en el conjunto de datos 22 del apéndice B y construye una distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de clase de 1 libra y utiliza una anchura de clase de 4 libras. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Compare los pesos de papel desechado con los pesos de metal desechado, consultando la distribución de las frecuencias del ejercicio 7. Bueno, aquí está la tabla de frecuencias, en donde quería que se iniciara con un límite inferior de 1 y utilice una anchura de 4 libras para cada uno. Aquí está, de 4 libras para cada uno. Y esta fue la gráfica, igual obtenida aquí, en donde aquí se registraron los 62. Como se puede ver, aquí está el dato número 62. Y aquí está desde el 1 hasta el 62, el cual se pudo obtener esta gráfica. Es una gráfica de frecuencia, que era lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Y dice que la gráfica muestra una distribución normal, ya que tiene forma de campana. Hay que recordar que la distribución normal, su objetivo es empezar desde abajo, ir creciendo, y cuando llega al límite vuelve a bajar, formando una campana. Tiene además la misma cantidad de clases que el ejercicio número 7. Este igual. Grupos sanguíneos. A continuación se presenta una lista de los grupos sanguíneos O, A, B y AB de donadores de sangre elegidos al azar. Construye una tabla donde resuma la distribución de frecuencias de esos grupos sanguíneos. Aquí están los datos que nos dieron. Y aquí solo nos está pidiendo una tabla donde resuma la distribución de frecuencias. Aquí están los grupos sanguíneos O, A, B, AB, y estas son las frecuencias obtenidas de este conjunto de datos. Las definiciones del histograma. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Aquí se pueden ver diferentes tipos de histograma. En esto donde se mira un espacio es porque las cantidades dieron 0, por lo cual no se puede apreciar la barra, pero todas están juntas, que es una de las características que nos está hablando de un histograma. Ahora, ¿cuánto mide un tornillo de 3/4 de pulgada? Utilice la distribución de frecuencia del ejercicio 23 en la sección 2-2 para construir un histograma. ¿Qué sugiere el histograma sobre la longitud de 3/4 de pulgada? ¿Cómo se afirma en la etiqueta que los empaques que contienen los tornillos? Ahora, igual de este se ocupó hacer una tabla, que son los tornillos en pulgadas.
Estos datos los insertamos de una vez aquí. Aquí están ya las longitudes de tornillos. Fueron en total 50 datos, donde venían longitudes de tornillos, los cuales se utilizó este histograma para representarlos. Aquí dice que de entre esta clase se encontró solamente uno, el más alto fue este. Ahora la pregunta nos dice qué sugiere el histograma sobre la longitud de 3/4 de pulgada, como se afirma en la etiqueta de los empaques que contienen los tornillos. La etiqueta dice que contiene tornillo de 0.75 de pulgada o 3/4. Sin embargo, no especifica que contiene más tornillos que se le acercan a la medida, pero no son exactamente los que marca la etiqueta. Como se puede apreciar aquí en el histograma, que no todos estaban en este dato de 0.75, sino 15 fueron los que se acercaron más, y fue entre esta clase. No quiere decir que sean específicamente los 0.75 de pulgada. Ahora, los pesos de papel desechado. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 24 en la sección 2-2 para construir un histograma. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Ahora vamos a observar esta gráfica. Igual se obtuvo aquí los pesos de papel. A lo que nos está pidiendo es una distribución de frecuencias. Aquí está ya representada. Y dice que la pregunta es, ¿parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal? No del todo, ya que el primer dato obtenido en el histograma es un dato medio. Y de allí disminuye para después aumentar. Si no estuviera este dato y empezáramos desde aquí, se podría decir que sí, porque forma una campana. Sin embargo, aquí está alto, disminuye y vuelve a aumentar. Aquí están los datos del peso de papel, que fueron 62, como se había mencionado en el otro ejercicio, los cuales se insertaron y se obtuvo este histograma, donde aquí igual se muestra que aquí fueron 8, después de ahí disminuyó a 5 y después de ahí aumentó. Cuando llegó al pico ya disminuyó, pero tan siquiera por este dato no se puede tomar una distribución normal, porque aquí no está siguiendo la característica. Puntuaciones que otorga FICO. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 25 en la sección 2-2 para construir un histograma. Parece que el resultado es una distribución normal. ¿Por qué? La gráfica muestra que no es una distribución normal, ya que los datos aumentan y disminuyen consecutivamente. Igual, de esta los datos se obtuvieron y también se realizó una gráfica en donde aquí ya están insertados los datos que ya no se colocaron en la presentación. Sobre las calificaciones, se puede observar que fueron 100 datos los que se tenían sobre las calificaciones FICO, de los cuales se obtuvo este histograma, en donde se puede ver que no representa una distribución normal, ya que aumenta y disminuye consecutivamente y no sigue la característica principal. Gráfica de puntos. Construya una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio-90, que sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de estas cantidades. Igual forma, las cantidades de estroncio fueron insertadas de una vez aquí en Minitab, del cual se pudo obtener la gráfica de puntos que se encuentra de este lado.
Ahora la pregunta dice, ¿qué sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de estas cantidades? La gráfica muestra se parece más a una distribución binomial, ya que los datos aumentan y disminuyen. Aquí están todos igual y luego de ahí aumenta, aumenta y disminuye. Que se puede parecer más a una distribución binomial. Aquí está igual. Las cantidades de estroncio desde el número 1 hasta el 40, los cuales se utilizaron para obtener esta gráfica de puntos y de los cuales se pudo concluir esto. Polígono de frecuencias. Construye un polígono de frecuencias para las cantidades de estroncio 90. En el eje horizontal use los valores de marca de clase de los intervalos de las clases de distribución de las frecuencias incluidas en el ejercicio 18 2-2. Bueno, aquí ya las agregamos. Estos datos son los intervalos de clase, empezando desde el 110 al 119, del 120 al 129, terminando con el 170 y 139 para luego 180 y 189, el cual fueron 2, 4, 6, 7 clases. 2. Ahora dice, construya un polígono de frecuencia para las cantidades de estroncio 90. Este fue el polígono que se obtuvo. De igual forma aquí se pueden ver polígono de frecuencia. Ahora, como en el ejercicio anterior se obtuvieron los datos de estroncio 90, esos mismos se introdujeron aquí, pero ahora para hacer un polígono de frecuencia. Para esto se utilizó esto, ya que nos está pidiendo un polígono de frecuencia para las cantidades de estroncio 90. Para poder obtener ese polígono se tiene que obtener esto, el pulso, las marcas de clase, las frecuencias. Estos son los datos, aquí están ya organizados. Estas son sus marcas de clase, estas son sus frecuencias y este fue el polígono que se obtuvo. Se puede notar aquí, se tendría que obtener por medio de las marcas de clase, que son estas, y aquí dice la frecuencia. Estas igual aquí, estas no se insertaron en el programa, sin embargo se puede observar que sí están bien, ya que concuerdan. Y aquí está igual. Ahora la gráfica de Pareto para matrículas de licenciatura. En la tabla 2-9, basada en los datos del US National Center for Education Statistics, se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construye una gráfica de Pareto con los datos de esa tabla. Ahora la tabla 2-9, aquí está, en donde nos muestra que la universidad pública de 2 años tuvo una frecuencia relativa de 36.8, en 4 años de 40%, en cambio las privadas de 2 años 1.6 y la privada de 4 años de 21.9. Bueno, se va a ir abriendo la gráfica que se obtuvo, gráfica de Pareto. ¿Qué es esta gráfica? En donde aquí está la pública de 4 años, pública en 2 años, pública de 4 y la pública de 2, la privada de 4 años y la privada de 2 años. Esta es un ejemplo de una gráfica de Pareto. Esta está basada en los datos obtenidos de aquí, que es lo que nos estaba pidiendo. De igual forma se acomodaron aquí. Y esta se obtiene en las herramientas de calidad. Aquí está, diagrama de Pareto. Aquí ya los inserté, que son los años universitarios, fueron estos, y las frecuencias relativas. Debido a eso se obtuvo este diagrama de Pareto.
que era el que requería el ejercicio. Consumo de energía y temperatura. En el conjunto de datos 12, utilice las 22 temperaturas promedio diarias y las 22 cantidades correspondientes de consumo de energía. Represente las temperaturas en el eje horizontal. Con base en el resultado, existe una relación entre las temperaturas promedio diarias y las cantidades de energía consumidas. Trata de identificar al menos una razón por la que existe o no una relación. Bueno, aquí en primer lugar es utilizar el conjunto de 12 datos, que son... Esta es de donde se obtuvieron los datos del libro de estadística e inferencia. Fue el conjunto de datos número 12, en donde se encontraban 22 temperaturas promedio diarias, y respecto a esas 22 temperaturas estaban las cantidades correspondientes. Así viendo, consumo de energía y temperatura. Aquí está la gráfica que ahorita se muestra igual. Estas fueron las 22. Aquí están desde el número 22 en consumo de electricidad y la temperatura promedio diaria dependiendo de ese consumo, donde se puede ver que están todas las cantidades desde el 1 hasta el 22, y de las cuales se pudo obtener esta gráfica. También mostrada aquí está el consumo de electricidad y la temperatura promedio diaria de cada una de estas. Ahora, lo que nos pregunta es: ¿existe una relación entre las temperaturas promedio diarias y las cantidades de energía consumidas? No se encuentra una relación, ya que los puntos están muy dispersos en la gráfica, así como se muestra aquí. Se puede notar que no siguen un patrón, están todos dispersos, por lo cual se puede concluir que no hay una relación entre ellos. Inclusive este está alejado de todos. Ahora, la ética en la estadística. Suponga que como reportero de un periódico usted debe graficar datos que muestren de un alto nivel de tabaquismo, que muestran que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar. Puesto que se podrían ayudar a la gente y salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo del cáncer pulmonar, ¿sería ético construir una gráfica de este tipo? Ahora, la razón por la cual se quiere exagerar el riesgo del cáncer pulmonar se puede decir que es válida. Sin embargo, no sería ético construir una gráfica de este tipo, ya que las gráficas representan datos obtenidos. Por lo tanto, para representar una gráfica sobre este tema, primero se debe investigar y obtener datos. Sobre todo, no exagerar, ya que supone que las características de las gráficas es representar los datos obtenidos para facilitar la comprensión. Y estos datos se obtienen por medio de estadísticas, por medio de encuestas, y exagerar el riesgo de cáncer pulmonar no sería ético y de nada serviría construir una gráfica en donde no se están insertando datos reales. En la gráfica de salario de los profesores, observa la gráfica donde se comparan los salarios que reciben los profesores de uno y otro sexo en universidades privadas. Con base en los datos del Departamento de Educación de Estados Unidos, ¿qué impresión crea la gráfica? ¿Describe los datos de forma imparcial? Si no es así, construye una gráfica que describa los datos de forma objetiva. Ahora, aquí está la gráfica. Mujeres, hombres, 8.000, 800.000, 700.000. Estos son los salarios que se pusieron como referencia. Y aquí dice salarios promedio de profesores en universidades privadas. ¿Qué impresión crea la gráfica? Crea
Una impresión donde no se puede observar todo bien organizado, no se encuentran los datos representados de forma ordenada, pero representan los datos obtenidos. Mientras represente eso y es entendible en que los hombres ganan más que las mujeres, en cuanto a eso, lo que habría faltado sería que se tiene que especificar que son profesores de universidades privadas, que es aquí lo que se tiene como un título. Y la gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para presentar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Y por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construyen una gráfica que los represente de forma objetiva. Ahora, esto no se puede presentar con una gráfica, ya que son formas de cilindro, donde está Estados Unidos con 20 millones de barriles y Japón con 5.4. Es entendible, pero sí puede llegar a distorsionar la información. No es una forma correcta de presentar los datos, ya que sí podría distorsionarlos. La gráfica que se representaría mejor estos datos se podría decir que es esto, una gráfica de consumo de petróleo, en donde está Estados Unidos y Japón, los países y el consumo de petróleo de cada uno. Esa gráfica es esta. Esto no era. Aquí está. Países. Donde están los países, Estados Unidos, Japón y el consumo de petróleo de cada uno. Aquí está. Igual si quiere se le podría agregar las etiquetas de los datos. Para que se especificara bien y no creara confusión. Que es 20 y 5.4. Así quedaría mejor representada y se entendería muy bien. No a comparación de esta que se obtuvo. Esta sería más precisa y entendible. Eso es todo de mi parte y gracias.